Los jardines o áreas verdes bien son conocidos como arquitectura del paisaje. Es una rama de la arquitectura y es que los jardines y áreas verdes sirven como un área que reconforta. Además, a manera de inversión, estas áreas son capaces de dar mucho valor a cualquier propiedad. Y es que les ha pasado que necesitan darle a la entrada un aspecto mucho más alegre. Si analizamos estos espacios, es uno de los más importantes porque es el encargado de recibir y darle la bienvenida a tus invitados, así como pasar un momento con los amigos o hasta de distracción. El perro o tus hijos, verlos jugar ahí en el jardín, pues es un lugar que tiene muchas funciones. Y tenerlo en buenas condiciones, llenos de flores o plantas, es una de las opciones más económicas y acogedoras. Y si quieres hacerlo por ti mismo, pues este video te va a ser de mucha utilidad para que sepas qué hay que ver en los jardines. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, esto es Planos Constructivos, donde hablamos de arquitectura, construcción y todo lo necesario para que una casa quede bien. Y parte de esto es la arquitectura del paisaje, o lo que se conoce como los jardines, a bien a ver. Y es que desde nuestros orígenes hemos estado vinculados a la naturaleza. Con la llegada de la revolución industrial, pues hemos dejado de darle importancia a estos espacios. Y la naturaleza se ha reemplazado prácticamente por otros materiales como el concreto, el hierro, cristal. Sin embargo, en la actualidad la mayor parte de las personas viven en núcleos urbanos donde los edificios apenas dejan un espacio para tener un jardín en casa. Pero sobre todo en las grandes ciudades, tener un jardín es uno de los mayores placeres que existe en la vida y que podemos disfrutar, sobre todo cuando llega el buen tiempo. ¿A quién no le gusta llegar a casa después de un día de trabajo y poderse relajar en el exterior de la vivienda, ya sea en un camastro, leyendo un libro, o simplemente pasar el tiempo, ¿no? A estar platicando con tu esposa, tomando una limonada, viendo a tus hijos jugar? Y es que las plantas y las flores pues prácticamente nos ayudan a recuperar esa tranquilidad que tanto necesitamos en una sociedad pues llena de estrés, ¿no? Saliendo del trabajo, todo lo que implica, ¿no? Y que vivimos a nuestro día a día, y esto nos ayuda a estar un poquito más relajados. Además nos proporcionan, entre otros muchos beneficios, diferentes y reconocibles estilos de jardín como los teatrales, vergeles, renacentistas, italianos, de franceses, japonés, que a lo mejor es el más minimalista. Y hay diferentes y reconocibles estilos de jardín como los del paisajismo inglés. O sea, existen muchos, ¿no? Y bueno, un jardín está en constante transformación, por lo que la naturaleza vive y cambiante de los jardines, así como las plantas y el agua, pueden ayudarte a recuperar esa relajación cuando les das mantenimiento. Nada más el chiste es hallarle un poquito el gusto. Además, en cuanto a pues, toda la importancia que te puede dar un jardín, pues es muy buena para lo que tú planeas hacer. Cuando tú quieres tener una casa, no nada más te da relajación, y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en cuanto a la salud, te desconectan el encuentro social, la relación, la que llevamos en nuestros genes, pues prácticamente nos sentimos más relajados. Por eso las plantas en el interior, como en el interior, nos reconfortan. Esto también es muy importante. A veces hay espacios muertos que nosotros los arquitectos metemos jardineras, o tener jardineras dentro de los interiores también nos ayuda bastante. En cuanto al autoconsumo, ¿esto a qué me refiero? Ya sea teniendo un huerto o con plantas que utilicemos comúnmente en la cocina como romero, manzanilla, ruda, mentas, árboles de limones o de guayabas. Cabe mencionar que hay personas que tienen tratamientos holísticos herbolarios y esta área es perfecto para tener tus plantas a la mano. También existe otro beneficio que es la biodiversidad, y es que cuidan la temperatura así como la protección de edificios y erosión del sol en meses fríos, gracias a las plantas que soportan los rayos del sol, transformándolos en áreas de sombra y mantener la humedad del ambiente. Esto se dice que un árbol ayuda como si fuera un aire acondicionado, y eso es cierto. Si ustedes viven en una zona tropical, le ponen una enredadera, una especie de roof garden, pues esto les ayuda bastante a mitigar los rayos de la radiación directa del sol, además de que pues bueno, estas van soltando cierta humedad que les ayuda a bajar
prácticamente la temperatura de dentro de sus casas, que es lo que luego les comento, que le metan pieles, ¿no? En cuanto a la estética y moda, pues las tendencias de cada temporada se incluyen en el jardín, pudiendo incorporar hasta el más mínimo detalle en todos los elementos como flores, plantas, complementos o incluso el mobiliario del exterior. Además puedes encoger entre árboles frutales, florales o simplemente decorativos. También puedes colocar bajo la sombra un banco de descanso o una mesa con sillas y sentarte en la tarde, pues prácticamente disfrutar el atardecer o simplemente disfrutar. Esa es la función del jardín, darle vista. Y es que realmente la relajación es algo que ya no, que subestimamos, pero es lo que necesitamos para vivir con el ajetreo del día a día. Además, pues bueno, añaden valor a la propiedad. Es que ha sido la alta demanda, por eso existen los programas de internet en los que se realizan grandes proyectos de jardinería y remodelación de los exteriores de viviendas. Y es que no solamente hará que la casa parezca más bonita, sino que además cuando quieras venderla o alquilarla lo tendrás fácil y podrás conseguir más dinero por ella. En cambio, un jardín descuidado y llena de cosas da la sensación de abandono y no resulta pues nada atractivo, que es lo que mucha gente hace, llena toda la cochera de cemento porque no quieren darle mantenimiento al jardín, que también puedes tener la opción de dejar jardineras más que macetas. Luego las macetas de abuelita pues no se ven muy bien a menos que hagas una especie de composición tipo Barragán, y eso pues también es importante, ¿no? Y lo que es peor, por ejemplo, los interesados pueden pensar que si los exteriores no están cuidados, pues el resto de la vivienda tampoco lo va a estar. Por eso es importante darle cuidado al jardín. Y por ejemplo en países como en el oriente hacen jardines secos o con naturaleza muerta, también eso se vale. Por ejemplo en el jardín japonés se trata de emular la vista del mar y las islas, por eso esa la forma de olitas que le dan a lo que son la arena que ponen en sus jardines. Además también el jardín pues en la vivienda pues da mucha sofisticación y frescura, lo cual no puede ser reemplazo por otros elementos que no sean naturales, con la ventaja de que las plantas son atemporales. Estas nunca van a pasar de moda y pueden mantenerse en perfectas condiciones durante muchos años, que como bien lo mencionó, hay plantas para todo tipo de personalidad, algunas ocupan poco riego o hay opciones de riego programado. Al ver un jardín en buenas condiciones, pues esto se asocia a una personalidad que vive en armonía en la naturaleza y obviamente pues es gente limpia y organizada, que en tu subconsciente dice, ah mira, está bonito el jardín, pues la casa está bien, ¿no? En caso que tú la quieras ver. Entre otras funciones de la vegetación y la jardinería, pues podemos decir que disfraza elementos estructurales. Y es que si tienes una pared que nunca fue terminada, en un muro con algunas grietas o algún área donde se siguen, pues no es muy vistoso. Nada es más fácil, económico y elegante que plantarle un jardín enfrente, ya sea que pongas diferentes tipos de setos o topiaria, que utilices la topiaria para disimularla. Además, plantas también le quitan esa rigidez que traen consigo los muros de cemento y otras estructuras fijas. Un jardín o una buena planta siempre es buena alternativa para cubrir defectos o áreas que no quedemos a la vista, que no son estructuralmente peligrosos, pero que sí dan muy mal aspecto físico, ¿no? Ahora, también puedes crear áreas con sombra, y es que las casas necesitan áreas para la relajación y todo este tipo de elementos, y para esto están los patios, y plantar un árbol y verlo crecer puede ser todo un espectáculo, ya que no solo podrás disfrutar de su sombra, sino de toda la vida que viene con ellos. Obvio, también sin llegar a las plagas, pero puedes tener pájaros viviendo en tus árboles, y más si tú pones o le cuelgas estos elementos que sirven para que tomen agua, o árboles frutales, etcétera, ¿no? Ahora, una vez que definimos la función que tú quieres tener, aprovecha el espacio, pero ¿cómo? Bueno, pues tienes que delimitar los espacios, y es que tienes que dejar como zonas en donde sea accesible, que cruce el agua, el sol, el lugar donde es accesible para plantar árboles, y zonas de descanso, ya sea alguna mesa o sillones en caso de ser corredores. Delimitar qué lado será donde podamos caminar, ya sea que dejemos una banquetita. Nadie camina pegado a la pared, eso nunca lo he visto. Entonces puedes utilizar unos 10-20 centímetros para ponerle setos pequeños o algunas plantas que se ven muy bien en los caminos, a lo mejor en los pasillos que son exteriores o pegados a los muros. También puedes utilizar iluminación rasante por donde, y no nada más blanca, puede ser de iluminación de colores, todavía eso le resalta y da muchísimo acento a los jardines.
Además, para las adaptaciones, ya sea tuberías para conectar la fuente de agua, los árboles o plantas diseccionadas, las piedras para el piso, también podemos delimitar la decoración o algún sistema de riego. Otro tipo de elementos que tú también puedes utilizar son las fuentes, y es que hay veces que puedes utilizar fuentes o cascadas, muros llorones, y bueno, pues ya pueden checar otros videos donde tengo todos estos elementos, en donde es muy importante antes de comenzar a plantar, acomodar todo e investigar cuál es su máximo crecimiento para evitar grietas o que se levanten las raíces. Igual, sobre todo en los árboles, también ten cuidado con eso para evitar posibles problemas con la cimentación de tu casa. Ahora es importante que sepas qué plantas y árboles vas a ocupar, ya sea árboles florales, frutales o simplemente un árbol de plantas, flores medicinales. También es muy importante que seas honesto en el tipo de mantenimiento que le tienes que dar a ese jardín. Por ejemplo, los cactus ocupan agua solo 2 veces por semana o hasta menos, y así hay para todo tipo de personalidad. Si a ti te gustan mucho los jardines, puedes utilizar cualquier tipo de árbol, pero si tú eres una persona que no le da mucho mantenimiento a un jardín, pues es un jardín xerófilo con naturalezas muertas y con gravilla o arena, y eso también te sirve, ¿no? Ahora, por ejemplo, en cuanto a qué es un área de descanso, para esta área necesitamos un buen sillón, mesas, cojines, obviamente que sean de intemperie, porque por lo general van en exteriores, y esto pues hay que checar que la tela sea impermeable o que estén prácticamente hechos para exteriores. En cuanto a accesorios, pues obviamente la iluminación, y puedes apoyarte de elementos naturales como piedras, puedes utilizar a lo mejor algunos elementos decorativos. ¿Se acuerdan el famoso gnomo de Amelie? Bueno, pues ese tipo de elementos los puedes utilizar en los jardines, alguna escultura o elemento artístico también va muy bien en los jardines, además de las fuentes que ya mencionamos. Entre otras funciones de la vegetación y la jardinería, pues podemos decir que disfraza elementos estructurales. Y es que si tienes una pared que nunca fue terminada, en un muro con algunas grietas o algún área donde se siguen, pues no es muy vistoso, nada es más fácil, económico y elegante que plantarle un jardín enfrente, ya sea que pongas diferentes tipos de setos o topiaria, que utilices la topiaria para disimularla. Además, plantas también le quitan esa rigidez que traen consigo los muros de cemento y otras estructuras fijas. Un jardín o una buena planta siempre es buena alternativa para cubrir defectos o áreas que no quedemos a la vista, que no son estructuralmente peligrosos, pero que sí dan muy mal aspecto físico, ¿no? Ahora, también puedes crear áreas con sombra, y es que las casas necesitan áreas para la relajación y todo este tipo de elementos, y para esto están los patios, y plantar un árbol y verlo crecer puede ser todo un espectáculo, ya que no solo podrás disfrutar de su sombra, sino de toda la vida que viene con ellos, obvio, también sin llegar a las plagas, pero puedes tener pájaros viviendo en tus árboles, y más si tú pones o le cuelgas estos elementos que sirven para que tomen agua, o árboles frutales, etcétera, ¿no? Ahora, una vez que definimos la función que tú quieres tener, aprovecha el espacio, pero ¿cómo? Bueno, pues tienes que delimitar los espacios, y es que tienes que dejar como zonas en donde sea accesible que cruce el agua, el sol, el lugar donde es accesible para plantar árboles, y zonas de descanso, ya sea alguna mesa o sillones en caso de ser corredores. Delimitar qué lado será donde podamos caminar, ya sea que dejemos una banquetita. Nadie camina pegado a la pared, eso nunca lo he visto, entonces puedes utilizar unos 10-20 centímetros para ponerle setos pequeños o algunas plantas que se ven muy bien en los caminos, a lo mejor en los pasillos que son exteriores o pegados a los muros. También puedes utilizar iluminación rasante por donde, y no nada más blanca, pueden ser de iluminación de colores, todavía eso le resalta y da muchísimo acento a los jardines. Además, para las adaptaciones, ya sea tuberías para conectar la fuente de agua, los árboles o plantas diseccionadas, las piedras para el piso, también podemos delimitar la decoración o algún sistema de riego. Otro tipo de elementos que tú también puedes utilizar son las fuentes, y es que hay veces que puedes utilizar fuentes o cascadas, muros llorones, y bueno, pues ya pueden checar otros videos donde tengo todos estos elementos, en donde es muy importante antes de comenzar a plantar, acomodar todo e investigar cuál es su máximo crecimiento para evitar grietas o que se levanten las raíces. Igual, sobre todo en los árboles, también ten cuidado con eso para evitar posibles problemas con la cimentación de tu casa.
Ahora es importante que sepas qué plantas y árboles vas a ocupar, ya sea árboles florales, frutales o simplemente un árbol de plantas, flores medicinales. También es muy importante que seas honesto en el tipo de mantenimiento que le tienes que dar a ese jardín. Por ejemplo, los cactus ocupan agua solo 2 veces por semana o hasta menos, y así hay para todo tipo de personalidad. Si a ti te gustan mucho los jardines, puedes utilizar cualquier tipo de árbol, pero si tú eres una persona que no le da mucho mantenimiento a un jardín, pues es un jardín xerófilo con naturalezas muertas y con gravilla o arena, y eso también te sirve, ¿no? Ahora, por ejemplo, en cuanto a qué es un área de descanso, para esta área necesitamos un buen sillón, mesas, cojines, obviamente que sean de intemperie, porque por lo general van en exteriores, y esto pues hay que checar que la tela sea impermeable o que estén prácticamente hechos para exteriores. En cuanto a accesorios, pues obviamente la iluminación, y puedes apoyarte de elementos naturales como piedras, puedes utilizar a lo mejor algunos elementos decorativos. ¿Se acuerdan el famoso gnomo de Amélie? Bueno, pues ese tipo de elementos los puedes utilizar en los jardines, alguna escultura o elemento artístico también va muy bien en los jardines, además de las fuentes que ya mencionamos. Ahora, también existen diferentes estilos de jardines, y es que hablando de áreas verdes, pues es importante mencionar la importancia de estos en otras culturas. Las primeras evidencias de jardines ornamentales se encuentran en pinturas de tumbas egipcias, prácticamente el año 1500 a.C., en las que se ven estanques con flores de loto, rodeos de palmeras y acacias. Desde entonces todas las culturas han interpretado la naturaleza con variados propósitos. Por ejemplo, el templo Ryoanji de Kioto, Japón, patrimonio de la UNESCO, es famoso por su jardín considerado la quinta esencia del arte zen, y es de paisaje seco de montañas y agua sobre una sabana de gravilla blanca. Prácticamente esta gravilla blanca lo que emula son islas, y pues la van rastrillando de 30x10, hay 15 piedras dispuestas y diferentes elementos. Otro, por ejemplo, en China, el Suzhou, o como se pronuncie, los jardines son seña de identidad de la cultura Suzhou. En la provincia de Jiangsu, China, muchos son patrimonio de la humanidad y la mayor parte pertenecían a las casas particulares. Recrean paisajes en miniatura con elementos naturales como rocas, plantas y agua. Y esta ciudad con canales tuvo 250 jardines, de los que prácticamente quedan 9, y pues obviamente enamoran por su cuidado, diseño y belleza. El más extenso y representativo es administrado, tiene un administrador humilde. Prácticamente, si se fijan, los viejitos son los que les encanta cuidar estos jardines, o sea que piensa en un jardín como si fuera tu retiro. ¿A qué te vas a dedicar cuando te retires? Bueno, pues prácticamente muchos se quieren dedicar a cuidar el jardín. Entonces no lo tires por la borda, porque finalmente todos vamos a llegar a una edad avanzada, si Dios quiere, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de los jardines europeos, una exhibición de riqueza y poder, prácticamente todos sus jardines, y son los jardines reales. El más célebre y son los afrancesados, como el Jardín de Versalles, para expresar ideas teológicas o filosóficas. La idea de los jardines franceses prácticamente es mostrar el infinito, que se tiene mucho territorio. Entonces los jardines franceses así se buscan, ¿no? Por eso vemos esos laberintos y vemos diferentes elementos de setos y topiaria, ¿no? En Francia fue donde se empezó a utilizar la topiaria, que es cortar el árbol de la manera y con formas que tú quieras, y expresa ideas pues prácticamente, como les dije, teológicas o filosóficas. Y por ejemplo, como los jardines orientales o la especulación cósmica, por ejemplo en Escocia, para producir alimentos y medicinas. En otros casos, en los jardines cerrados de los claustros, por ejemplo, tienen las reservas, jardines botánicos. Por ejemplo, Aristóteles tenía uno. Hay jardines históricos, por ejemplo en España, una 60 de los jardines que integran el patrimonio nacional en el Observatorio de Paysage ofrece una lista y explica sus principales características. Por ejemplo, en España, la ruta de los jardines reales, que pasa obligatoriamente por Madrid y Aranjuez. En el caso de América, Butchart, Canadá, cuenta con los mayores jardines del mundo y ocupa el área 50 hectáreas en la isla de Vancouver, y las impresionantes vistas aturden por su belleza. Obviamente fueron ideados a partir de 1900 por Jenny Butchart en una cantera caliza que su marido explotaba para fabricar cemento, y se creó un jardín italiano en las canchas de tenis y una roselda en el huerto, casi con miles de millones de plantas.
Además también están en Latinoamérica los diferentes jardines que difieren considerablemente unos de otros. Por ejemplo, el Jardín Botánico de Río de Janeiro, en la Ciudad de México, etcétera. Pues bien, los jardines, como ven, son un elemento esencial de las casas y sobre todo tiene muchas repercusiones en tu modo de vida, en tu relajación, hasta en tu retiro. Como bien les digo, una casa diseña tu estilo de vida, y si bien tú omites esta parte, pues estás viendo todo lo que implica, desde que jueguen tus hijos ahí, desde que tú puedas pasar un rato cuando te jubiles, hasta simplemente relajarte un rato después del trabajo y que estás estresadísimo, pues sentarte un rato afuera en un capastro y echarte una limonada. Pues parte de los exteriores también son las albercas, y las albercas, pues obviamente las áreas ajardinadas integran todo esa composición que tienes alrededor. Pues bueno, espero que les haya servido, constructores. Si quieren que les apoyemos a diseñar su jardín o algún elemento de su casa, acá abajo en la descripción vienen mis datos de contacto. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios, y bueno, pues también aquellos que le dan a la campanita para estar siempre pendientes de los videos de este canal. No saben cómo me apoyan haciendo eso. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo.